Miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. En primer lugar, señor presidente, yo quisiera saber su opinión y qué opinión le merece que la Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace unas semanas entregaron, confirmaron que había que entregar confirmaron la resolución del INAI contra la Secretaría de la Función Pública, en la que se ordenó entregar las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares que estuvieron relacionados directamente con la construcción del AIFA. Al hacer públicas las declaraciones, todo el mundo puede saber los nombres de estos ingenieros que tienen información. El AIFA es un aeropuerto internacional estratégico y pues los datos deben de hay muchos datos que deben de ser pues no pueden saberse, ¿no? Porque pueden ser aprovechados por el crimen organizado, y al saberse los nombres de estas personas, su cargo que hacían, pues se pueden correr peligro ellos y sus familias. Por eso la Consejería Jurídica de la Presidencia se amparó ante esto, pero pues ya no se puede hacer nada porque los ministros, 6 de los ministros de la Suprema Corte votaron que se pudiera hacer esto. Esto también hay observaciones y no observaron algunos artículos, ¿no? Estas gentes, estos ministros inobservaron el acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, porque entre los formatos de las declaraciones al artículo 20 que establece que los comités de transparencia de cada ente pública serán los responsables de clasificar la información de las declaraciones como reservada cuando su publicidad ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, emitido al marco de los artículos 108 y 113, fracciones 1 y 3, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se está poniendo en peligro la vida de ellos y sus familias al hacer públicas estas declaraciones patrimoniales. ¿Por qué no mejor hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, o también hacer públicas muchos tribunales federales están en zonas de alta plusvalía y con unas rentas altísimas? Pues saber en cuánto se rentan estos edificios y esta infraestructura, y quiénes son a quién se le paga esas altísimas rentas. Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, yo creo que es de dominio público la actuación de los ministros de la Corte y de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Es un poder caracterizado por la corrupción, en donde impera el influyentismo y se han dedicado básicamente a proteger los intereses de las minorías y de la delincuencia, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. No
es un poder que tenga como propósito y demuestre en los hechos que defiende al pueblo, no imparten justicia en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Esto se fue descomponiendo como todo el gobierno a partir de que se estableció en México un gobierno oligárquico, es decir, un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Con la elección del 18 se libera el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero no el judicial. Ese poder sigue estando controlado por la mafia del poder económico y del poder político. Esa es la realidad. Entonces, los que se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear, a robar, se han ido a proteger al Poder Judicial. Por eso se ampara a delincuentes, se deja en libertad a presuntos delincuentes vinculados con hechos de corrupción. Por eso se descongelan o liberan las cuentas de la familia de García Luna, se lleva a trabajar a la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia, a gente cercana a García Luna. Y como nosotros estamos denunciando este proceder corrupto, hay una actitud de venganza de parte del Poder Judicial en contra nuestra. Promueven o aprueban amparos en contra de las obras públicas que estamos realizando, liberan, ya lo dije, a presuntos delincuentes y se dan estas cosas. Mi opinión es que si están solicitando que se den a conocer los bienes de los constructores del aeropuerto que pertenecen al grupo de ingenieros militares, yo pienso que se debería dar a conocer toda la información, aun cuando estén violando la Constitución, las leyes, porque lo han hecho, se dedican a eso. Los que deberían de velar por el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes son los más tenaces violadores de la Constitución y de las leyes. Entonces, no dar motivo para que
sientan víctimas y que el conservadurismo tenga elementos para decir qué barbaridad, se cae en la ilegalidad, no se respeta al Poder Judicial, no se respeta al Estado de Derecho. No hay que dar ningún motivo, no testerearlos para nada, no tocarlos ni con el pétalo de una rosa, nada más aclarar las cosas, informar. La información es fundamental, que la gente sepa. Entonces, que se dé a conocer toda esta información que están solicitando. Es un poco lo del INE, que una consejera filopanista del bloque conservador nos pide que pongamos un letrero, se pone el letrero. ¿Qué más quieren? Todo. No hay ningún problema, solo que pues tenemos el derecho de agregar una postdata, ¿no? Que además no estamos levantando ningún falso. Lo que estamos escribiendo en la postdata es real. ¿Por qué no ponen la postdata? Bueno, las dos, pero yo voy a leer la postdata. Espero que no estén viendo la mañanera. Esto es lo que nos pide el INE, se está cumpliendo. Ayer se demoró un poco Jessy, que me ayuda en el manejo de mi red, de mis redes, pero ya aparece. Esto es lo del acuerdo del INE, es violatorio a la Constitución, porque ¿y dónde está la libertad de expresión y el derecho a la información? ¿Dónde queda la libertad? Ya cuando empiezan a censurar así, es porque tienen miedo a la verdad. No les gusta la transparencia. Prohibido prohibir. Vamos a hablar todos, vamos a escucharnos todos. No a la censura, no a la mordaza. Entonces, por eso agregué la postdata. Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, y se tiene que ser honesto, porque los conservadores de antes no simulaban. Lo aceptaban. Y si estás en contra de la transformación del país, pues también lo tienes que aceptar. Porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos. Si quieres eso,
que el gobierno sea para una minoría, México de una minoría, México de una oligarquía, y que continúe la corrupción, porque eso era lo que imperaba, la corrupción. El clasismo, por eso les molesta cuando hablo de los fifís o de los aspiracionistas. O el racismo. ¿Cuántos ejemplos tengo sobre esto? Recientes. Imagínense las expresiones de el intelectual ayudante de Krause, de Sheridan, sobre el pueblo, o las expresiones del que fue director del INE, racistas, o lo que hablábamos ayer de la señora Dresser, que le dice a la maestra Delfina maloliente. Y la discriminación, que es notoria, es consustancial prácticamente al conservadurismo. Te recomendamos que no veas este programa, porque nosotros estamos en contra del clasismo, estamos en contra del racismo, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de la discriminación, estamos en contra del autoritarismo, estamos en contra del fascismo. Porque puede ocasionarte algún daño psicológico o emocional. No estoy exagerando, se alteran. Si ya no lo volveré a repetir porque se alteran más y no quiero ocasionar ningún daño. O afectar los intereses que defiendes. Entonces, pero en aras de la transparencia y para no dar ningún motivo, mi recomendación es que independientemente del amparo, porque además si el amparo lo van a resolver ellos mismos. Ah, bueno, pues ya, que den a conocer todo, no hay ningún problema. Además, ahora están muy molestos los del Poder Judicial por dos cosas, entre otras. Una, que estamos planteando la necesidad de renovar el Poder Judicial. Y yo tengo facultades constitucionales para enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, con el propósito de que los jueces, los magistrados y los ministros sean electos por el pueblo. Y voy a enviar esa iniciativa. Estoy esperando nada más el resultado
de la próxima elección, porque ahora no tenemos quienes podrían votar por esta reforma, no llegan a significar la mayoría calificada que se necesita, no representan mayoría calificada que se necesita para llevar a cabo una reforma constitucional. Sí hay mayoría, pero es simple, es la mitad más uno, más dos, más tres, pero acá se requieren 2/3 partes de los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, voy a enviar, antes de terminar, o antes de que finalice el periodo ordinario del año próximo, voy a enviar la iniciativa de reforma a la Constitución. Y ojalá y se tenga mayoría calificada para que el pueblo sea el que lleve a cabo la reforma del Poder Judicial. Porque no hay otro mecanismo más democrático y justo. Lo mejor es que el pueblo participe. Así como se elige a los diputados, se elige a los senadores, se elige a los presidentes municipales, se elige a los diputados locales, se elige a los gobernadores, así como se elige al presidente, que se elijan los jueces, los magistrados, los ministros. Ya en la Constitución de 1856 estaba comprendido lo de la elección de integrantes del Poder Judicial. Y también desde el inicio de la democracia, por ejemplo, en Estados Unidos, se elegían a los jueces. El ciudadano elegía al juez. Entonces, es algo que nos va a ayudar mucho. Entonces, eso no les gusta, ¿no? Porque quieren ser un poder de élite. Y todo con el sofisma de que la impartición de justicia es un asunto de abogados. Es como lo que decían los tecnócratas, que la economía era un asunto de los economistas, o lo que dicen los políticos tradicionales, la política, asunto de los políticos. No, la justicia, la política, la economía, es asunto o son asuntos de todos, en una democracia. Eso es una parte del enojo. La otra parte del enojo es que son como una burocracia dorada
que viven colmados de atenciones y de privilegios, que ganan hasta 700,000 pesos mensuales. Solo ganan más que ellos los periodistas famosos. Yo digo que hay periodistas en México que ganan hasta 1,000,000 de pesos mensuales, y el otro día me dijo un dueño de una estación de radio: no, presidente, gana muchísimo más. Yo pensaba que era mucho, ¿no? 1,000,000 mensual. No, de los famosos, que ojalá y dieran a conocer, ahora que estamos hablando de transparencia, cuánto ganan, cuánto gana Ciro, López Dóriga, Loret de Mola, los famosos, ¿no? Hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los ministros. Sí, sí, porque ellos son los que usan más la excusa o el pretexto de que no dan a conocer sus bienes porque los pueden secuestrar. Pero ellos sí aplican, ¿no? Los ingenieros militares. Ah, claro. Son muy transparentes en los bueyes del compadre. Entonces, ojalá y pues la vida pública sea cada vez más pública. Entonces el enojo es ese, y como se está analizando lo del presupuesto en la Cámara de Diputados y tienen un fideicomiso de 20,000 millones de pesos para sus extravagancias, eso es lo que los tiene ahora inquietos. Y otras cosas, porque el ministro que dio amparo al gobernador de Coahuila para que no se distribuyeran los libros de texto, que no sé cómo le están haciendo los maestros en Coahuila, sin libros. Y el mismo ministro que dio amparo a la gobernadora de Chihuahua para que no se distribuyeran los libros, Luis María Aguilar, ¿sí?, no ha resuelto, ese ministro, primero estos asuntos, no ha resuelto, ahí los tiene, y no ha resuelto lo que él pidió atender, lo de un pago de impuesto de más de 20,000 millones de pesos de una empresa. Ya no tiene el expediente guardado en el escritorio. Entonces están muy nerviosos y por eso todas estas medidas. No generalizo, hay gente en el Poder Judicial recta, ¿no? Pero no son los que mandan en el Poder Judicial. Los que deciden, pues vienen del antiguo régimen y no están de acuerdo con la impartición de justicia en realidad. Entonces, por eso las diferencias. Pero también
no dar motivo, que piden una información sobre gastos de la presidencia. Nosotros, repito, cuando llegamos, la presidencia ejercía 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos. Y ahora estamos ejerciendo 600. O sea, este año, cuando mucho, van a ser 600. 3.000 menos desde que llegamos hasta ahora. Claro, ya no hay Estado Mayor Presidencial, ya no hay 8.000 elementos cuidando al presidente. Ya no hay avión presidencial. Y hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos. Y se redujeron los sueldos de los altos funcionarios públicos en el Ejecutivo. Y se está llevando a cabo una política de austeridad republicana. Y todo lo que se ahorra se destina a la gente. Lo que se ahorra por no permitir la corrupción y lo que se ahorra por no permitir los privilegios en el gobierno. Y estamos hablando de muchísimo dinero. Yo creo que hemos ahorrado más de 1 billón de pesos. De ahí sale para las obras y sobre todo para los programas de bienestar. Y esa es la clave, no permitir la corrupción y no permitir los gastos onerosos, el derroche, el despilfarro, el lujo en el gobierno, con la máxima de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y no pasa nada. Yo sigo teniendo como apoyo a 15, 20 compañeros, la mayoría mujeres, no 8.000 elementos del ejército, pero más como un cuerpo de élite, porque eran los predilectos, hasta se creían más que los oficiales que se quedaban en el ejército y en la defensa. Y todo eso se terminó. Y también hay una gran diferencia porque ya no hay las pensiones millonarias a los expresidentes. Por eso también las molestias de Fox, su enojo. Pero hay que seguir adelante y no callarnos. Hay que seguir llevando a cabo la transformación del país y denunciando actos de corrupción, la prepotencia, la fantochería,
las extravagancias en el gobierno, todo eso que ya se estaba convirtiendo en algo normal, que iba el funcionario, ¿no?, en un carro con su chofer y él atrás, y bajaba el chofer y le abría la puerta. Imagínense eso. Toda la humillación que implica. Entonces, vamos avanzando poco a poco y sin alterarnos, sin pelearnos, no enojarnos, hay que ver las cosas como van, dar gracias a la vida, también qué bueno que se estén llevando a cabo los cambios de manera pacífica. Esto es bueno para todos los mexicanos. Para el bloque conservador también, para todos, porque estas transformaciones, cuando se han llevado a cabo en la historia de México, han significado mucho derramamiento de sangre, muchas pérdidas de vidas. Y con el apoyo de todos, incluidos los conservadores, estamos llevando a cabo esta transformación en forma pacífica. Porque pues una cosa es que Ciro y López Dóriga y Fox y Diego y cualquiera pues cuestione y insulte, pero eso en una democracia yo diría que es normal. Lo que no debemos permitir es la violencia. Dirimir todo de manera pacífica, con diálogo, con debate y con argumentos. El problema es ese, no se gana un debate sin argumentos, no se gana un debate con mentiras, no se gana un debate con periodicazos. Se gana con argumentos, se gana con hechos, actuando de manera honesta, con congruencia. Así es como se puede, pero la doble moral, el doble discurso, la simulación, la hipocresía, no sirve para nada en un proceso de transformación. Lo que está sucediendo, eso no dura, no resiste la prueba de los hechos. No se puede engañar, no se puede simular, porque ya hay una sociedad muy consciente. Y como decía Lincoln, se puede engañar a un pueblo una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Por muy cerrado
que esté. Por muy dogmático, por muy sectario, por muy fanático, o sea, ¿cómo no van a reaccionar cuando lo que están viendo es algo inocultable? Por mucho que se quiera, ¿no?, estar en contra de algo, pues no se puede. Pero en fin, ahí están las cosas. En una segunda pregunta, señor presidente, la situación de los pobladores del Carmen, los habitantes del Carmen, Nuevo León, es muy difícil porque hay falta de escuelas de educación básica. En una población de 110,000 habitantes, solo hay 40 escuelas de educación básica, cuando el mínimo que están planteando los habitantes serían de 200. Entonces tienen que ser hasta 4 turnos en las escuelas de 2 horas, y no hay falta de aprovechamiento. Esto se dio porque el presidente municipal dio permiso a desarrolladoras para que hicieran viviendas y todo, pero sin servicios de agua potable, de drenaje, y con falta de escuela. En lugar de gestionar ante la SEP de Nuevo León o la SEP federal en nuevas escuelas, no, les daba permisos a los desarrolladores. Las finanzas públicas del municipio son muy malas, deben como 32 millones de pesos al SAT de lo que han de impuestos sobre la renta, de retenciones de impuestos sobre la renta. El municipio está a oscuras en la noche porque hay falta de luminarias. Supuestamente se han comprado equipos y luminarias, pero no se ve, las calles están llenas de baches. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podrían ayudar? Y pues el estado de Nuevo León está creciendo mucho, tiene un buen gobernador, pero este tipo de problemas de presidentes municipales como el del Carmen atrasan a la gente. Hay algo que también se quejan los habitantes de ese, les hacen ponerse un uniforme naranja porque el presidente municipal es el color del partido que él tiene. Entonces, ¿qué podrían hacer los habitantes? Ayer creo pasaron que está haciendo la SEDATU en varias poblaciones de Oaxaca para tener una infraestructura más deseable. Y ¿qué podrían hacer ellos para no estar viviendo este infierno? También la policía de tránsito del municipio es un peligro. Hay muchas quejas de abuso de autoridad de los que pasan por ese municipio que está lleno de baches. ¿Qué podrían hacer los habitantes para ya no estar sufriendo esto? Y la falta de escuelas, la falta de servicios. Eso sería. Sí, pues es cosa de hablar con el gobernador, porque corresponde al Estado y ver qué presupuesto tiene el municipio. A veces los castigan en el Congreso local
a los municipios, ver si tiene el presupuesto suficiente y en lo que podamos nosotros ayudar. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador de Nuevo León y es muy buena la relación con él. Vamos a ver qué hacemos. Es un fenómeno que se da cuando no hay planeación en el desarrollo, cuando no se tienen o no se respetan los planes de desarrollo urbano. O sea, son las dos cosas. En muchos municipios no hay planes de desarrollo y en otros hay planes de desarrollo, pero no los respetan. Entonces, ¿qué pasa? Que pues llega mucha población en busca de empleo, crecen mucho los municipios de las zonas industriales, de las zonas turísticas, y no hay servicios públicos, o es mucho mayor el crecimiento de la demanda que la oferta de servicios. Esto pasa en Los Cabos, pasa en Quintana Roo, en la zona turística, en Vallarta, en Nuevo León, en la zona conurbada de Monterrey, en las ciudades fronterizas, en Juárez, en Tijuana. Entonces, sí tiene que pensarse en un crecimiento ordenado. Ahora que estamos desarrollando todas las obras de infraestructura en el Istmo, en la península de Yucatán, se están elaborando planes de desarrollo urbano y se están logrando las autorizaciones de los congresos locales, de los ayuntamientos, para ordenar el crecimiento de los municipios del sureste, sobre todo en las zonas turísticas, porque si no se vuelve un desarrollo urbano anárquico y sin servicios. Aquí en la Ciudad de México me tocó, siendo jefe de gobierno, ya se los expliqué en una ocasión, tomar una decisión entrando. Me acuerdo que fue un bando, así le llamaba yo, cuando entré, a las decisiones que se fueron tomando para poner orden. Y esto fue el bando 2. De acuerdo a este bando, no se permitió construir unidades habitacionales ni desarrollos habitacionales en 12 delegaciones de las 16 que ahora son alcaldías, porque todo el centro de la ciudad, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Azcapotzalco, las 4 delegaciones del centro se habían despoblado y la ciudad estaba creciendo hacia el oriente mucho. En los años 70, Iztapalapa tenía 500,000 habitantes y cuando llegué a la jefatura de gobierno ya tenía casi 2 millones.
y Tlalpan tenía 120,000 y cuando llegué al gobierno tenía 600,000. De ahí están los bosques y es la zona de recarga de agua y de oxígeno para la ciudad, porque todavía en la Ciudad de México la mitad es rural y la mitad está urbanizada, pero la Ciudad de México vive de el área rural, de Milpalta, de Xochimilco, de Tláhuac, de Tlalpan, de Miguel Ángel, Magdalena Contreras, de las zonas donde todavía hay área rural y boscosa. Entonces, dimos oportunidades para que se construyera en las delegaciones centrales, se puso orden, porque aquí había quedado la infraestructura, había quedado el metro, los hospitales, las escuelas, toda la infraestructura, y donde se estaba creciendo no había infraestructura, eran calles de los pueblos de antes, no avenidas, y desde luego no había agua, no había drenaje, no había metro. Entonces se puso orden, hubo protestas por los desarrolladores inmobiliarios. Le abrieron las puertas en el Estado de México por la corrupción y por eso lamentablemente se llenó Iztapaluca y Tecámac en ese tiempo, Huehuetoca, miles de departamentos, de unidades habitacionales, muchas de esas desocupadas por el negocio inmobiliario. Siempre había sido un negocio el manejo del uso del suelo en la Ciudad de México y también en el resto del país. Ahí tienen ejemplos, ¿no? El adefesio ese que hicieron ahí en el puerto de Veracruz, una torre en el malecón, en el centro histórico, por influencia y corrupción. Y los jueces, volvemos al Poder Judicial, todos protegiendo algo que va en contra de la historia, de la cultura, que significa hasta contaminación visual. Pero así muchos permisos en Vallarta para edificios de 4 niveles, 8. Y los hacen. Acabamos de clausurar uno en Tulum, así, un hotel, porque no se puede construir sin control de la altura, zona turística. Si no se convierte, con todo respeto, en lo que es Miami, ¿no? O la Florida. ¿Por qué es atractivo Quintana Roo? Bueno, porque ahí está el mar, ahí está la selva, no
son los rascacielos, ¿no? Para eso, pues Miami o Nueva York. Sí, era... Pero hay que controlar eso. Vamos a ver qué se hace en Nuevo León. Sí, porque es lo que está pasando en ese municipio, esta corrupción de las inmobiliarias y con falta de infraestructura. Sí. Bueno, gracias, señor presidente. Empezamos acá. Gracias, presidente. Alejandro Cabral, de la MARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y de Política y Rock and Roll Radio. Qué bueno que está este anuncio del ISSSTE. La verdad me da muchísimo gusto. Traía este tema precisamente. Me da gusto saber que acá está el director. Dentro de la cuarta transformación decíamos, ¿y cuándo llega el ISSSTE? ¿Cuándo llega la transformación al ISSSTE que sigue? A veces hay hospitales que parece uno que está asistiendo a un museo más que a un hospital, y a un museo descuidado para colmo. Recordamos los tiempos en que las tiendas del ISSSTE funcionaban. Hoy, pues no sé si quién entre a esas tiendas porque no hay nada. Había turismo, había servicios, había cultura. Fue en mi estado, en Sonora, cultura fue la punta de lanza del desarrollo cultural, lo recuerdo bien. Qué bueno que se está haciendo, pero siguen hoy en día problemas que posiblemente sería fácil solucionar. Le pongo dos ejemplos. Digo, esto es el cambio grande y ojalá nos hable de ello, pero le pongo dos ejemplos. En Sonora hay una maestra que en tiempo de COVID, en esta época en que asistíamos con miedo a los hospitales, tuvo un problema de salud. Tuvo incluso que dejar de hacer muchas labores que estaba intentando hacer de educación en tiempo de pandemia, porque tuvo un problema neurológico, que se lo detectaron tarde, que no le encontraban que tenía. Incapacidades, no le detectaban. Llegó el momento en que ya no se pudo recuperar, tiene problemas neurológicos y está pidiendo su jubilación. Hace más de un año que el ISSSTE tiene la resolución ya para darle su jubilación anticipada, su pensión, y no le han podido resolver. Más que resolverle, le han dicho que regrese a trabajar. La mandan a trabajar de nuevo a una persona que no puede mantenerse en pie, que mucho menos puede estar enfrente del aula. Imagínese usted con esta necesidad de atender a los niños, y ella tiene problemas de habla, tiene problemas de caminar. La maestra Aguayo, tenemos el caso. Me preocupa porque este caso nos lo hicieron llegar, lo dimos a conocer aquí en Atención Ciudadana hace unos días, hace unos 20 días, y se lo hicimos llegar también al doctor Centeno, director del ISSSTE. Tienen ya este expediente y no le han llamado a la maestra para decirle en qué va su situación. Me gustaría que le llamaran. Y de la misma manera le pongo el otro ejemplo para hablar de esto. Lo que quiero decir, presidente, es que a veces los cambios estructurales son los importantes, pero cuando se notan en las personas es cuando uno puede hablar de ellos. Tenemos un comunicador comunitario en San Fernando, Chiapas, Néctar Palacios. Hace poco más de un año que tiene a su donante para poder hacerle un trasplante de riñón, porque él tiene ya problemas de riñón de años atrás. Consiguió su donante y no han podido realizarse los estudios necesarios para saber si lo van a operar. Van cientos de visitas al ISSSTE. Esto es el ISSSTE hoy en día, y sí, por eso me da muchísimo gusto que se esté interviniendo algo en el ISSSTE. Sí, las dos cosas. Hoy mismo se atiende el caso de la maestra y hoy mismo también se ve lo de el compañero donante para ver si se atiende. Yo
creo que lo importante es que haya voluntad de servicio, que se le tenga amor al pueblo. Sí, sí. Y que podamos ir venciendo todos los obstáculos, porque se anquilosó, por eso hablaba yo del elefante reumático, echado, mañoso, que era el gobierno, y que había que ponerlo primero de pie, levantarlo y luego empezarlo a empujar para que caminara. Y hemos avanzado, pero todavía. Y hay que estar constantemente haciéndolo y hacer más conciencia de que somos servidores públicos. Cada vez más conciencia, que no haya maltrato en los centros de salud, en los hospitales. Sentir el orgullo de hacer un servicio como servidor público. Sí, claro. Y hay gente muy buena, enfermeras, médicos, pero hay también quienes actúan con mucho despotismo. El general Cárdenas tenía un sentimiento que lo escribió en su memoria, que me gusta mucho porque demuestra lo que era el general, el profundo amor que le tenía al pueblo. Van a ver lo que escribió el general en su diario, a ver si lo encuentras. Es lo mejor, así como les puedo decir cuál es el texto que más me gusta de Juárez, que no crean ustedes que es un tratado o el libro que escribió para sus hijos, o tantos considerandos para las leyes de reforma. No. Es un párrafo. Lo que más me gusta de Juárez. Un párrafo. Y así, ¿qué me gusta más de tantas cosas buenas, de tantas virtudes del general Cárdenas? Este párrafo que vamos a leer ahora, que tiene que ver mucho con la política, con el servicio público, con el amor al pueblo. Y ojalá sí, ojalá y en esto avancemos, porque puede haber voluntad. Saben que afortunadamente después de la pandemia y de la crisis logramos remontar el problema económico y ya tenemos crecimiento económico y no tenemos problema presupuestal. Tenemos recursos para la salud, que es prioritaria. No hay límite. Todo lo que se necesite para que el servicio en el ISSSTE sea de primera. Y lo mismo el IMSS Bienestar, atender a más de 50 millones de personas que no tienen seguridad social. Fuimos precisamente con el IMSS, fuimos un orgullo mundial
Sí. La red de teatros más grande de Latinoamérica fue del Seguro Social y hoy está pues desmantelada también. Es que se esmeraron en destruir todo lo que era la seguridad social. La tragedia de ABC tiene ese origen. Sí, atraviesa por ahí. Porque antes las guarderías las manejaba el Seguro Social. Y después fueron negocio. Muy buenas guarderías. Y estos, ¿no? Ambiciosos, enfermos de ambición al dinero, empezaron a subrogar, a subcontratar servicios. El daño causado por las privatizaciones fue tremendo. Lo mismo en el ISSSTE. Privatizaron todo. Pero si vamos al terreno educativo, lo mismo. Si vamos a lo energético, fue un milagro que no hayan acabado con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. Las comunicaciones, privatización de aeropuertos, construidos con dinero del pueblo y entregados en concesión a particulares. Los ferrocarriles, construidos con dinero del pueblo y entregados en concesión a particulares. Los puertos, todo. Y ahora, pues ya empezamos, ¿no?, a recuperar lo público, pero sí afectó mucho la mentalidad tecnocrática, porque no solo fue el nuevo modelo económico o el nuevo modelo de política económica, sino fue también el adoctrinamiento de que lo privado era mejor que lo público. Y eso caló profundo. Imagínense, las universidades en casi todas las disciplinas dejó de tomarse en cuenta lo social, lo cívico, lo colectivo. Todo se enfocó a lo individual, a lo material. Bueno, si por eso quitaron el civismo y la filosofía y querían que se acabara la historia. Fue un verdadero retroceso. Entonces, recuperar los ideales de la Revolución Mexicana. ¿Por qué hablo de la Revolución Mexicana? Porque es la primera revolución social del mundo. Recuperar los ideales de la Constitución de 1917. Es la constitución social más avanzada del mundo. Y todo eso lo desmontaron. O sea, se propusieron acabar con el estado de bienestar, con la propiedad social, con la protección a los pobres, haciendo a un lado la responsabilidad que tenía el Estado y dejando todo al mercado
todo esto que estamos hablando de la urbanización, pues era el que no hubiese ninguna reglamentación, dejar todo al mercado sin que el Estado pusiera orden, y mucho menos que el Estado se metiera a la construcción. sí, a los fraccionadores, a la inversión pública o a promover el desarrollo.